Muy buenas tardes a Brasil, Colombia y Ecuador. Esta tarde vamos en una sesión de debates virtuales con el profesor Paul Córdoba. Bienvenido a su casa, la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y vamos a hacer una pequeña sesión de debates virtuales donde vamos a hacer una pequeña conferencia y un diálogo fundamentalmente sobre su nuevo texto. Tienen los jueces la última palabra. El profesor Paul Córdoba es de la Universidad Central de Ecuador, es profesor y docente de Derecho Constitucional y nos va a contar un poco sobre el texto. Yo creo que fundamentalmente es importante recordar que es un texto bastante novedoso donde va a desarrollar su tesis sobre la teoría dialógica de la justicia y la democracia deliberativa desde un sentido más radical. En este sentido van a encontrar en el texto varias entrevistas dirigidas por el profesor Paul a grandes personajes latinoamericanos y juristas a nivel mundial. Vamos a encontrar de Brasil, Argentina, Ecuador, incluso de Colombia, y también profesores como Raúl Gustavo Ferreira de la Universidad de Buenos Aires, Peter Haberly, Rodolfo Vigo de España, y vamos a tener una relación bastante interesante sobre este grato y confortante libro que los invito a leer y conocer. Empezamos entonces, aparte del saludo al profesor Paul y la bienvenida, que nos cuente un poco sobre el libro, de dónde nace la idea del libro, un libro dialógico totalmente. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes. Un saludo a toda la comunidad universitaria de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, y también un saludo cordial a todos quienes nos pueden apreciar y escuchar en estos debates virtuales, que aprovecho la oportunidad para destacar todo este inmenso trabajo que estás haciendo tú, Edgar, conjuntamente con la planta docente y con todo el personal académico de aquí de esta destacada universidad. Muchas gracias. Efectivamente, como tú señalas, este texto recoge una vertiente de la teoría crítica del derecho y también a partir de unos estudios desde lo que pueden ser la búsqueda de una nueva teoría de la justicia basada en el pluralismo jurídico y la teoría democrática de la Constitución. Este texto lo que hace es partir de la premisa de que nosotros vivimos en sociedades heterogéneas, pluriculturales, llenas de diferentes proporciones en diversidades sociales, identitarias, étnicas, culturales, que requieren de otro tipo de respuestas desde el sistema de administración de justicia. Y esto implica efectivamente repensar la teoría de la justicia desde otras dinámicas más conversacionales, más incluyentes, que reconozcan los pluralismos y las diversidades que existen en las sociedades latinoamericanas. Bajo este postulado, el texto lo que hace es pensar cómo podríamos acondicionar otro rol más participativo de los jueces como los promotores, como los garantes y los custodios de una deliberación democrática entre los tribunales y la ciudadanía. Para esto, el texto recoge diferentes dimensiones de lo que podría ser una justicia dialógica, entendiendo que el derecho y los derechos son una construcción colectiva orientada a buscar una mayor participación de la sociedad en las decisiones judiciales. Y a partir de esto también se trata de proyectar la necesidad de un diálogo interinstitucional entre los poderes del Estado, entre estos poderes con la ciudadanía, y también una dimensión dialógica interamericana entre los jueces locales, con lo que podría llamarse un diálogo interjurisdiccional o un diálogo intercortes entre los jueces domésticos y los jueces interamericanos. Entonces, todas estas dinámicas dialógicas lo que hacen es pensar cómo el derecho y la administración de justicia pueden adoptar mecanismos conversacionales sostenidos en el tiempo y en el espacio para tratar de dar otro tipo de respuestas más concertadas, más deliberativas en la protección de los derechos. Bueno, Paul, una pregunta importante y
que seguramente todos los que nos están escuchando y viendo quisieran saber, y es las influencias que tienes para plantear una teoría de la justicia dialógica, deliberativa, comunicacional y ese diálogo interinstitucional. ¿Qué autores pueden ser, digamos, marcada influencia para tu teoría? Y evidentemente, supongo que no solamente serán autores clásicos del derecho, sino también profesores recientes que ayudaron justamente a construir esa teoría. Cuéntanos un poco de esa influencia para formular la teoría. Gracias, Edgar. Como tú señalaste hoy día en la discusión que mantuvimos en la mañana en el coloquio con los estudiantes, hay una posición teórica muy importante del profesor Carlos Santiago Nino de Argentina, que lo que hizo fue sentar los pilares de lo que podría ser una teoría de la justicia basada en la participación y en el diálogo de la ciudadanía con el sistema de administración de justicia. Esta teoría ha tenido diferentes enfoques y diferentes revisiones, más los acercamientos que también han dado otro tipo de autores, como el caso, también lo mencionabas tú, el caso de Jürgen Habermas. También tenemos otros postulados más recientes que lo que hacen es recoger los grandes aportes teóricos de la escuela del constitucionalismo popular, donde podemos mencionar autores como Richard Parker, Mark Tushnet, también la influencia de Jeremy Waldron. También podemos apreciar los aportes que pueden darnos autores como Riva Segal, Robert Post, otros autores como los más recientes críticos también de la Constitución en la discusión crítica de la discusión norteamericana. Es decir, hay un postulado muy innovador con lo que se refiere a los aportes del constitucionalismo popular, orientados también a lo que se refiere a la teoría democrática de la Constitución, donde muchos autores lo que han hecho es señalar las limitaciones que tiene el dejar en manos solamente de los tribunales la adjudicación de la última palabra constitucional. Estos peligros suponen recoger también el debate sobre las disquisiciones existentes de las dificultades contramayoritarias, cómo nosotros podemos autorizar que aquellos que corresponden al poder del Estado, que menos legitimidad democrática poseen, tengan la facultad de decidir en nombre de la comunidad e incluso puedan revisar aquellas decisiones sustentadas por los representantes populares, que son los legisladores. Y a partir de revisar las tensiones que existen de estas dificultades contramayoritarias sobre el papel del juez frente a la falta de legitimidad democrática de sus decisiones en relación a otros poderes como los legisladores y las autoridades que forman parte del Ejecutivo, es que surgen todos los aportes que he señalado de buscar una teoría de la justicia basada en dinámicas deliberativas y conversacionales. Ya posteriormente también podemos encontrar aportes que podemos encontrar desde la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Argentina con el uso, por ejemplo, de las audiencias públicas, que ha servido muchísimo para dar respuestas de control de constitucionalidad sobre leyes como la ley de medios y también sentencias controversiales sobre la protección ambiental en Argentina. También podemos encontrar aportes importantes que se destacan en organismos como la Corte Constitucional de Colombia, con el seguimiento y verificación de las sentencias. Autores como César Rodríguez Garavito se han dedicado a estudiar muchísimo el tema de los aportes de la Corte Constitucional colombiana. También podemos encontrar aportes en las cortes del sur, como el caso de la India, el caso de Sudáfrica, que han ido innovando sobre cómo los jueces pueden, sobre todo en litigios de carácter estructural, tener una posición mucho más decisiva y determinante en la construcción de las políticas públicas. Por ejemplo, litigios de orden estructural como las políticas en los centros de rehabilitación social,
las políticas públicas que pueden orientarse en la protección ambiental, las políticas públicas que pueden orientarse en diferentes temáticas relacionadas con litigios de carácter estructural, son también importantes experiencias de estudio que ha ido recogiendo varias tesis del constitucionalismo democrático y popular para adaptarlas hacia esta nueva teoría de la justicia. Bueno, muy bien. La verdad bastante interesante esta posición porque justamente demuestra esa riqueza conceptual que van a encontrar las personas que lean el libro y tengan en sus manos el libro, van a encontrar esa riqueza conceptual que no solamente se refleja en ese texto, sino también en tu historia teórica y de publicaciones, que son diversos ya los artículos y trabajos y libros incluso que vienes trabajando esto. De la justicia dialógica. Y yo quisiera aprovechar la oportunidad para, de cierta manera, comprometerte con ciertas cosas. Entonces me gustaría tener respuestas como muy rápidas. Te voy a dar incluso a veces dos opciones y elegir una entre los dos. Es válido también el depende, pero también que me respondas un poco rápidamente sobre algunas cosas, si te parece. Claro. Entonces, no sé, empezamos entonces con lo primero y sería la pregunta clásica. ¿Y un naturalismo o positivismo? Yo creo que soy más partidario de recoger cuáles fueron los principales puntos de encuentro entre ambas teorías. Positivismo incluyente. Un pospositivismo incluyente, pero que también recojan algunos aportes de lo que ha significado los aportes de neoconstitucionalistas y al mismo tiempo también las contribuciones del garantismo en materia de derechos humanos, que me parece que también son válidas para la discusión. ¿Gargarella o Nino? Bueno, Gargarella es alumno de Nino. Sí. Gargarella es el continuador de toda la escuela de Nino y son dos pensadores fundamentales para repensar otras bases que permitan al pueblo recuperar el poder sobre la decisión de las interpretaciones constitucionales. Yo creo que fundamentalmente en la actualidad... Pero si tuvieras que escoger entre uno de los dos. Yo creo que Roberto Gargarella me parece un autor mucho más versátil. Carlos Santiago Nino dio muchas pautas necesarias, pero creo que Roberto Gargarella es el continuador y es el más importante exponente de lo que significa la teoría de Nino. ¿Tribunales constitucionales latinoamericanos o Corte Interamericana de Derechos Humanos? Yo más bien soy partidario de un diálogo intercortes, de un diálogo entre jueces domésticos con jueces interamericanos que permitan entender que no podemos nosotros pensar que la última palabra tiene solamente la Corte Interamericana, ni tampoco pensar que en la defensa de los derechos humanos las Cortes Constitucionales pueden prescindir de todos los estándares y los avances que ha dado la Corte Interamericana. Yo más bien creo que se trata de ver una articulación, de complementación, de mayores encuentros entre los jueces estatales con los jueces interamericanos. Si te dijera una frase, quisiera que nos contaras el autor que se te viene a la cabeza justamente con esa frase, si te parece. Teoría del derecho. Teoría del derecho podría ser Norberto Bobbio, el vínculo necesario entre derecho y política y cómo el derecho muchas veces no puede alcanzar los desbordes que hace la política. Democracia. Democracia constitucional, Luigi Ferrajoli, todas las concepciones que puede tener Luigi Ferrajoli con respecto a la protección que necesita la democracia frente a los poderes salvajes. Justicia. Justicia, John Rawls, Ronald Working, como la necesaria defensa de los valores y los principios son también parte de las decisiones de la justicia. Muy bien. Y bueno, y para redondear, digamos, un poco esta entrevista, y no sin antes agradecerte y también agradecerte a todas las personas que nos están compartiendo con nosotros este momento bastante interesante. Quería dar un saludo a la profesora Carolina Machado en Brasil, en la Universidad Federal de Río, y al profesor Siddhartha Legale, que justamente nos ceden este espacio de debates virtuales para que hagamos nuevamente una entrevista desde la sede de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Y pues evidentemente no podemos terminar sin hacer dos preguntas importantes. ¿Te consideras fiel representante de ese nuevo constitucionalismo latinoamericano? Y la segunda, evidentemente, con lo del libro, ¿tienen los jueces la última palabra? Gracias, Edgar, nuevamente a ti por esta oportunidad, por este espacio,
por la posibilidad de intercambiar criterios con personas muy destacadas. Tú mencionaste en Brasil, un saludo a Carolina, un saludo a Siddhartha, que son juristas brasileños muy destacados en sus países y que sin duda nosotros también guardamos una gran consideración hacia ellos. Aquí mismo también en Colombia quiero ponderar el trabajo tuyo, tus investigaciones, tu reciente tesis doctoral, que sin duda son aportes al mundo jurídico muy relevantes y que en definitiva yo más bien soy partidario de que este tipo de espacios, este tipo de encuentros nos permiten seguir pensando más alternativas para la teoría de la justicia. Yo soy un crítico de lo que ha significado las teorías del neoconstitucionalismo y también soy un crítico de las grandes limitaciones que hemos encontrado con respecto al desarrollo de los nuevos constitucionalismos latinoamericanos. Sin embargo, creo que también hace falta rescatar los principios inspiradores que significó esta corriente en nuestros países, que básicamente es, primero, pensar el derecho desde nuestras realidades, desde nuestros problemas. Segundo, tener una posición crítica y al mismo tiempo distante sobre la gran influencia eurocéntrica que puede tener el constitucionalismo occidental para nuestros ordenamientos jurídicos. Tercero, promover un mayor pluralismo jurídico que rescate la posibilidad de construir otro tipo de culturas y de enseñanzas del derecho que nos permitan hacer puntos de quiebre con respecto a la cultura jurídica monista, excluyente, elitista y funcional del derecho en nuestros países. Y cuarto, rescatar en el derecho las bases populares. El derecho se ha ido encargando de menospreciar y de marginar todos los valores y todos los principios populares de nuestros pueblos y nacionalidades por ser heredero de una tradición monárquica y elitista del derecho eurocéntrico. Y yo creo que más bien se trata de volver nuestros ojos y nuestras preocupaciones a la realidad de nuestros países y encontrar en ellos las posibles determinaciones más importantes para rescatar lo popular desde la democracia y desde el derecho. Finalmente, yo considero que los jueces no pueden tener la última palabra, no pueden ser tampoco los únicos actores en el debate jurisdiccional. Esas decisiones de los jueces tienen que ser complementadas y tienen que ser articuladas a diálogos mucho más amplios y sostenidos con la ciudadanía, con los otros poderes del Estado y al mismo tiempo con los jueces y también los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Todos estos actores institucionales pueden reconstruir sus dinámicas de funcionamiento para pensar otra teoría de la justicia que pueda ser más incluyente, que rescate lo popular y también que promueva las diversidades y los pluralismos en las decisiones sobre la última palabra constitucional. Bueno, muchas gracias a todos. Un agradecimiento muy especial al estudio de grabación, a las personas que hacen posible esto de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, y nos veremos prontamente en otra sesión de debates virtuales. Muchas gracias a todos.